¿Te has preguntado alguna vez si el rosario no debe guardarse en un lugar adecuado? Puede parecer exagerado, pero según las enseñanzas de grandes santos, especialmente del Padre Pío, la forma en que tratamos los objetos sagrados puede revelar mucho más de lo que imaginamos sobre nuestra vida espiritual. Y quizás, sin darte cuenta, estás cometiendo un error que obstaculiza tus oraciones, bloquea las bendiciones e incluso crea vacíos espirituales en tu propio hogar. El rosario no es solo un collar ni un símbolo bonito, es un arma espiritual, y cuando un instrumento de batalla se deja de lado o se trata como cualquier otro objeto común, pierde su eficacia. El Padre Pío solía decir que el rosario era la cadena que ata al diablo, y nunca se separaba del suyo. Pero lo que pocos saben es que también advertía sobre cómo se guardaba el rosario. Porque sí, el lugar donde dejas tu rosario puede convertirse en un reflejo directo de tu fe o de tu distracción espiritual. Mucha gente deja su rosario tirado en un cajón desordenado, en los bolsillos con objetos profanos o incluso cerca de entornos impuros. Y ahí reside el peligro. No porque el objeto en sí pierda su valor, sino porque algo sagrado necesita ser tratado con reverencia. Cuando un objeto consagrado para la oración se coloca en medio del desorden y entornos espiritualmente cargados, deja de ser respetado, y espiritualmente, esto abre brechas. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas o que incluso con fe algo parece atascado? Quizás nunca te has parado a pensar que incluso el lugar donde reposa tu rosario puede estar revelando cuánto valoras o no esta arma de la fe. No es superstición, es conciencia espiritual, porque cuando tratamos algo sagrado con desdén, estamos dejando claro, incluso sin palabras, que Dios puede esperar. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que los instrumentos de guerra del cielo se conviertan en decoración, que el rosario se vuelva rutina y que nuestros corazones pierdan el fervor. El Padre Pío enfrentó violentos ataques espirituales y aún así dijo: agarra el rosario con fuerza, nunca lo sueltes. ¿Pero lo estamos aferrando o lo hemos dejado de lado, expuesto al descuido y al olvido, como si fuera un objeto más de la casa? Acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte y puede ser justo lo que te falta para restaurar la fuerza de tu oración, la paz de tu hogar y la protección de tu alma. Es hora de abrir los ojos a algo que siempre ha estado presente, pero que apenas ahora empieza a tener sentido. Y todo empieza por comprender por qué el lugar donde guardas tu rosario puede afectar directamente tu vida espiritual. Y quizás mientras escuchas esto, algo en tu interior ya esté despertando. Quizás hayas recordado exactamente dónde está tu rosario ahora. Quizá lo tiraste al fondo de un cajón, lo olvidaste en el coche o lo perdiste entre papeles y objetos sin sentido. Y no hay culpa en ello. Todos en algún momento hemos dejado pasar pequeños detalles que a los ojos del cielo tienen mucho más peso. Pero precisamente por eso estas reflexiones son tan importantes. Nos llaman de vuelta a lo esencial, al lugar de la reverencia, al cuidado de lo sagrado. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Quizás hayas experimentado algo similar. Quizás siempre has rezado el rosario con fervor y no sabías que también era una forma de oración en silencio. Compartir esto no solo puede fortalecer tu fe, sino también conmover a otras personas que buscan respuestas y orientación. Tu experiencia podría ser la luz que alguien necesita. Y si sentiste que este mensaje realmente te llegó, aprovecha la oportunidad de darle me gusta a este video. Realmente ayuda a llevar este contenido a más personas que necesitan escuchar estas verdades espirituales. Y por supuesto, suscríbete al canal porque aquí seguimos caminando juntos, profundizando en temas que tocan el alma, despiertan la fe y rescatan el significado de las cosas más simples y poderosas de nuestra espiritualidad. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más corazones. Y es así, juntos, que podemos transformar pequeñas acciones en grandes cambios, porque todo lo que estamos hablando ahora es solo el comienzo. Existen testimonios de personas muy cercanas al Padre Pío que a lo largo de los años
Han sido testigos de consejos e incluso advertencias sorprendentes sobre cómo debemos tratar lo sagrado. Y entre estas directrices, una siempre destacaba: nunca, bajo ninguna circunstancia, guardes el rosario en lugares impuros. A primera vista, esto puede parecer un simple consejo simbólico, pero en realidad encierra un profundo principio espiritual que va mucho más allá de las apariencias o las costumbres. Es una verdad oculta sobre los entretelones de la batalla espiritual que pocos conocen. El Padre Pío, quien enfrentó visiblemente los ataques del demonio y vivió intensamente en el mundo espiritual, no dijo estas cosas en vano. Cuando dijo que el rosario debía guardarse con reverencia, nos advertía que, al mezclar lo sagrado con lo profano, corremos el riesgo de romper la protección que Dios nos rodea. Y no se trata de miedo, sino de responsabilidad, porque lo consagrado debe permanecer separado, como signo de honor, de fe activa, de una mentalidad orientada hacia la luz. Algunos de los lugares más peligrosos para guardar un rosario son precisamente los que parecen más comunes. Por ejemplo, ¿te has parado a pensar alguna vez en el bolsillo de tu pantalón, donde también llevas objetos que ofenden tu fe, como cigarrillos, drogas o incluso celulares llenos de sustancias tóxicas? A veces, sin darte cuenta, el lugar donde reposa el rosario está espiritualmente contaminado, y esto no es superstición, sino la consecuencia espiritual de un entorno que se alimenta de lo que consumes. Otros guardan su rosario en cajones desordenados, junto con documentos olvidados, objetos rotos y objetos de dudoso valor. Lo que se suponía que sería un espacio de cuidado se convierte en un cúmulo de abandono. Y cuando lo sagrado se trata como cualquier otra cosa, deja de comunicar lo que representa. El impacto de esto en la vida espiritual puede ser silencioso, pero devastador, porque no se trata solo del objeto, sino también de la energía espiritual que transmite y la conexión que representa con el cielo. También hay quienes lo dejan tirado en mochilas, junto con contenido que distorsiona la fe, o incluso en mesas donde a diario se mantienen conversaciones y hábitos incompatibles con la oración. No se trata de una religiosidad excesiva, sino de discernimiento, porque todo lo que toca lo sagrado necesita pasar por un proceso de purificación, no con agua, sino con intención, con actitud, con decisiones conscientes que revelen el valor que damos a nuestra vida espiritual. Cuando el rosario se coloca junto a contenido ofensivo para la fe, como pornografía, música que invoca mensajes contrarios a la verdad espiritual, libros que se burlan de lo sagrado, lo que antes era un canal de bendición puede volverse gradualmente inútil. Y lo que es peor, incluso puede convertirse en una vía de acceso espiritual para ataques invisibles. El mal se alimenta de la negligencia, y donde se descuida lo que pertenece a Dios, hay lagunas. Por eso tantos creyentes viven en situaciones de opresión espiritual sin comprender su origen. A menudo, lo que falta es una limpieza espiritual de hábitos, espacios y símbolos. Lo curioso es que cuando alguien decide sinceramente guardar el rosario con respeto, creando un pequeño altar en casa o incluso colocándolo en un lugar limpio y privado, algo cambia. Se crea una atmósfera diferente. El corazón se calma. La mente se organiza, porque todo lo que lleva consigo el cielo debe ser tratado como parte de él. No se trata de la posición física del objeto, sino de la postura espiritual que refleja. Hay testimonios de personas que, tras reorganizar el lugar donde guardaban sus objetos de oración, empezaron a sentir más paz en casa, más claridad mental y más fuerza al orar. Porque cuando hacemos espacio para lo sagrado, recibimos algo a cambio. Existe una reciprocidad invisible pero poderosa. La verdadera espiritualidad requiere más que palabras, requiere intención, presencia y cuidado. Y este cuidado empieza con los pequeños detalles, en la forma de sostener el rosario, en el lugar donde lo guardas, en la forma en que te preparas para rezar. Muchas batallas espirituales comienzan con detalles que se pasan por alto, y ahí es precisamente donde actúa el enemigo, en descuidos aparentemente inofensivos, porque sabe que no necesita quitarte el rosario de las manos, solo necesita que lo trates como algo irrelevante. Y cuando lo sagrado se convierte en un objeto decorativo,
la fe se adormece, la protección se debilita y el alma se vuelve vulnerable, no porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros mismos nos hemos retirado de nuestra posición de vigilancia. Los lugares donde se colocan los objetos sagrados tienen una gran carga espiritual. El Padre Pío habló de esto con frecuencia. No temía mostrarse radical, pues sabía que en este ámbito no hay lugar para la neutralidad. O protegemos con celo lo que pertenece a Dios, o permitimos, incluso sin querer, que el caos del mundo contamine aquello que debería elevarnos. Y esto aplica al rosario, la Biblia, las imágenes sagradas, las medallas, los crucifijos. Todo lo que tiene un propósito espiritual debe estar rodeado de respeto. Lo que pocos entienden es que nuestro entorno influye directamente en lo que llevamos en el espíritu. Un objeto sagrado guardado entre la suciedad, el caos y la irreverencia no es solo un símbolo mal colocado, es un reflejo de lo que hay en nuestro interior, y a menudo ordenar el lugar donde reposa el rosario es el primer paso para limpiar nuestra propia alma, porque Dios observa los gestos sencillos, las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro hogar, y es en estos gestos que la bendición se manifiesta o se esconde. Si has llegado hasta aquí y este contenido te ha conmovido de alguna manera, escribe la palabra reverencia en los comentarios. Así sabré que estás aquí conmigo en este viaje de transformación y despertar espiritual. Y lo más interesante es que cuando empezamos a observar estos detalles con más atención, los cambios que ocurren a nuestro alrededor no son solo externos, sino que empiezan en nuestro interior. Cambian nuestra forma de pensar, nuestra postura espiritual e incluso el ambiente de nuestro hogar. Y todo esto empieza con un gesto tan sencillo como elegir conscientemente el lugar donde reposará nuestro rosario, porque la forma en que tratamos lo sagrado dice mucho de cómo vemos nuestra relación con Dios. Es como si cada pequeña acción fuera una llave que activa o bloquea las bendiciones silenciosas. Rezar el rosario con reverencia no tiene por qué ser complicado. De hecho, el verdadero poder espiritual reside en su simplicidad. Un pequeño altar en un rincón de la casa, aunque sea improvisado, puede crear un punto de luz en la habitación. Puede colocarse sobre una mesa pequeña, con una vela, una imagen que inspire fe o una Biblia abierta. No necesita ser lujoso, requiere intención y, sobre todo, constancia. Cuando se respeta ese espacio, comienza a irradiar algo invisible pero extremadamente fuerte. Otra idea con mucho simbolismo es guardar el rosario dentro de la Biblia. Esto une profundamente dos armas espirituales. Cada vez que ores, la palabra y la oración estarán ahí, una junto a la otra. E incluso si no tienes la costumbre de abrir la Biblia a diario, el simple hecho de saber que el rosario reposa entre esas páginas crea un vínculo silencioso entre el cielo y tu vida diaria. No se trata solo de guardarlo, sino de darle un lugar de honor. Algunas personas prefieren tener el rosario a mano, y esto también se puede hacer conscientemente, siempre y cuando no se convierta en un accesorio. Guardarlo en una bolsa de oración, en una caja especial o incluso alrededor del cuello como señal de protección y entrega, son formas de decir, esto es importante para mí. El peligro empieza cuando el objeto se mezcla con trivialidades, cuando se olvida entre facturas, recibos, maquillaje, llaves, basura emocional, y entonces lo sagrado se pierde en medio de la rutina. Claro que no se trata de ser rígido, no hay que tener miedo de hacerlo mal. Lo que importa es la mentalidad detrás de la decisión. Cuando decides, de corazón, reservar un espacio para tu rosario, le estás diciendo a Dios que valoras la conexión, que reconoces el impacto de la oración en tu vida, y eso lo cambia todo. Porque a Dios no le impresionan las grandes obras, sino las actitudes sinceras, y cada actitud como esta es una semilla de fe plantada en el alma. También hay algo muy hermoso y simbólico en mantener un rosario cerca de imágenes sagradas. Podría ser una imagen de Nuestra Señora, del Sagrado Corazón de Jesús, o incluso de un santo con quien tengas afinidad. La presencia visual de estas figuras inspira, recuerda y fortalece. El ambiente se transforma y empiezas a darte cuenta de cómo ese pequeño objeto adquiere un significado aún mayor. Deja de ser solo un rosario
y se convierte en una parte viva de tu camino espiritual. Honrar el rosario es, sobre todo, una forma de honrar el proceso espiritual mismo, porque la manera en que abordamos lo sagrado revela nuestra disposición a crecer, a cambiar, a dejar que Dios actúe entre líneas en nuestra rutina. Es tras bambalinas de la vida, en los detalles que nadie ve, que el cielo observa nuestra fidelidad, y a veces, lo que bloqueaba las bendiciones estaba ahí mismo, en un gesto irreflexivo, en una distracción constante, en un hábito que parecía inofensivo, pero que espiritualmente causaba mucho ruido. Este camino de transformación no requiere perfección, sino conciencia. La forma en que rezamos el rosario puede parecer insignificante para algunos, pero es a través de estos gestos que reorganizamos nuestro ser interior. Porque cuando cuidamos bien lo que representa la oración, comenzamos a cuidar mejor la oración misma. Y cuando esto sucede, la fe deja de ser algo distante y se convierte en una práctica viva, cotidiana y presente. Cada vez que decides reorganizar tu espacio, sagrado aunque sea solo un cajón, un estante o una cajita en tu mesita de noche, estás abriendo camino a una nueva mentalidad, y con ella llegan los frutos: más paz, más protección, más claridad, más respuestas, porque donde hay honor, hay presencia, y donde hay presencia, hay fuerza. Dios se manifiesta donde es bienvenido, y si incluso un simple rosario encuentra un lugar de respeto en tu hogar, puedes estar seguro. El cielo también encuentra espacio para actuar en tu historia. Si este momento te hace sentido, escribe aquí en los comentarios: quiero honrar mi rosario. Quiero saber quién vive este camino con sinceridad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció el valor de esta conversación. Y esto ya demuestra que tu fe está viva, atenta, buscando más que la apariencia. Busca la profundidad. Así que aprovecha este momento y deja aquí en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Así sabré que este mensaje te conmovió de verdad y que eres parte de este viaje con propósito. Si este contenido te ha parecido interesante, dale a me gusta. Esto ayuda a mantener vivo este espacio y a llevar esta reflexión a más personas que también están en este proceso de transformación. Y si sientes que este tipo de contenido te llena de energía, suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes que nos recuerdan lo que realmente importa. Aquí hay un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo. Te sorprenderá lo que aún está por revelar.